Hola amiguitos, bienvenidos a otro nuevo video, en este caso pues el módulo Ciencias de la Salud y el tema que vamos a tratar hoy es la historia natural de la enfermedad, como lo pueden ver pues aquí en el título. Vamos a empezar pues hablando un poco de la historia natural de la enfermedad, como es el título, pero antes que nada quiero decirles que a pesar de que puede sonar a que vamos a hacer un recuento histórico de cuáles son las enfermedades que se han descrito, en qué año y todo eso, pues no amiguitos, la historia natural de la enfermedad no se refiere a eso. Vamos a ver que este término hace referencia a los acontecimientos que suceden de una forma ordenada, es decir, como pasos, en el proceso salud-enfermedad. Es decir, la manera en que este equilibrio pues se rompe, empezando con la tríada ecológica, que si no han visto ese video, pues vayan a verlo, y cómo es que podemos considerar a un huésped enfermo a través de esta serie de pasos. Entonces, como ya habíamos comentado, pues no vamos a ver nada de recuento histórico, no vamos a ver nada de años, aunque el título sea un poco confuso en ese aspecto. Y bueno, ahora vamos a darnos cuenta que la evolución, perdón, de la enfermedad se va a dividir en dos periodos, aunque nos vamos a dar cuenta más adelante que podemos agregar uno más. Pero bueno, para empezar vamos a hablar de estos dos. Uno es el prepatogénico y otro es el patogénico. Recordemos que pato hace referencia a una enfermedad y pues una enfermedad a grandes rasgos es cuando se rompe el equilibrio, cuando se rompe la homeostasis, ¿no? Y luego tenemos a prepatogénico con el prefijo pre, que es antes de la enfermedad, y patogénico, pues que ya nos habla de un estado en donde se está desarrollando la enfermedad. Vamos a ver entonces que en el periodo prepatogénico se toman en cuenta los factores, que son tres, de la tríada ecológica, por ello se llama tríada. Y aquí, cuando un factor de esta tríada o varios factores de la tríada pues ya no están funcionando de la forma correcta o alguno predomina más que otro, alguno se está desarrollando más, etcétera, pues se ocasiona una ruptura de la homeostasis y entonces vamos a tener lo que se conoce como una enfermedad. Como yo les comentaba hace un momento, no solamente es por un factor, o sea, porque un factor entra en desequilibrio, sino que en realidad podemos tener un caso, o muchos casos, yo creo que la mayoría de los casos de las enfermedades se dan por una multicausalidad, que básicamente son muchas causas que generan un estado desfavorable, como nos dice aquí, que, bueno, podemos recapitularlas: un agente patológico que se suma a un sistema inmune deficiente, y a un clima favorecedor para que este agente se vaya desarrollando. Entonces, esto ocurre en el periodo prepatogénico, es decir, aquí hacemos referencia a el desequilibrio que enfrenta la tríada ecológica. Ahora vamos con el periodo patogénico. Aquí pues ya vamos a ver directamente lo que es el desarrollo de la enfermedad. Recordemos que esto va a ir desde los cambios moleculares antes de que se empiece a manifestar la enfermedad, pasando por los síntomas y los signos, hasta que la enfermedad se concluya, ya sea pues desgraciadamente con la muerte o favorablemente con la recuperación, etcétera. Y esto, pues, porque la enfermedad puede seguir diferentes caminos. Esto ya lo sabemos y depende de muchos factores también, entre ellos del huésped, aunque también puede contribuir muchísimo, pues, el agente y el ambiente, ¿no? Ya se imaginarán de qué forma. Ahora, aquí les hice un esquema, este es propio del canal de Sánchez Study, en donde vemos a la historia natural de la enfermedad. Aquí tenemos los dos periodos que ya vimos, el prepatogénico y el patogénico, y aquí agregamos uno más que es la resolución. Cabe mencionarse que bueno, este esquema fue elaborado con base a las bibliografías oficiales del Exani. Si ustedes lo buscan en internet puede haber variaciones, no se preocupen. Este esquema es un esquema muy resumido, entonces nada más es para que tengan una idea un poco más clara. En el periodo prepatogénico, como ya habíamos visto, se da la interacción de la tríada ecológica en el proceso salud-enfermedad, eso es lo más relevante. Luego tenemos el periodo patogénico, en donde sí tenemos que poner más atención, porque este periodo patogénico se divide, podemos decirlo así, en dos: en la patogénesis temprana y en lo que sería el horizonte clínico. O bueno, en el periodo en donde inicia, bueno, este segundo periodo en donde se inicia con el horizonte clínico. ¿Qué pasa en la patogénesis temprana? Perdón. En esta patogénesis nosotros ya se podría decir que estamos enfermos y vamos evolucionando con la enfermedad, pero todavía no se manifiesta como tal. Aquí se dan los cambios moleculares, cambios que nosotros no los podemos todavía sentir como huéspedes que somos.
pero a partir del horizonte clínico, que supongamos esta línea es el horizonte clínico, de hecho se define como el momento exacto en el que se empiezan a manifestar los signos y los síntomas. Entonces aquí pues ya el huésped, la persona, porque estamos hablando aquí pues de lo referente a los humanos, empieza pues a presentar síntomas y aquí pues es cuando empieza a darle importancia a la posible enfermedad que se está desarrollando. Y finalmente tenemos la resolución, cuando la enfermedad pues ya avanzó y todo esto, pues tenemos varios caminos. Puede ser la recuperación, puede ser la muerte, puede haber una incapacidad o una enfermedad crónica, que pues es cuando se va prolongando, ¿no? Y generalmente va de forma lenta. Ahora vamos a ver los tipos de prevención. Recuerden, nada más para recapitular rápido, tenemos estos periodos. Prepatogénico y patogénico son los más importantes. Algunos incluyen resolución, otros no. Horizonte clínico, el momento exacto en el que se empiezan a manifestar los signos y los síntomas. Y la patogénesis temprana, cuando existen los cambios moleculares, pero nosotros todavía no podemos sentir que estamos enfermos, por así decirlo. Ahora vamos con los tipos de prevención para las enfermedades. Van a existir de 3 tipos. Va a existir la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Y evidentemente vamos a empezar con la primaria. La prevención primaria se va a enfocar en prevenir la enfermedad como tal. Esto es importante que lo entendamos de esta forma. Primaria es previene la enfermedad. Esto va a ocurrir en la etapa prepatogénica, es decir, antes de que pues exista una enfermedad. Y en esta, pues va a entrar una adecuada alimentación, la educación en cuanto a la higiene, la salud mental, la prevención genética, por ejemplo, ligado esto a la planificación familiar, saneamiento básico, que puede, aquí les puse un ejemplo, que sería el depósito adecuado de basura, la inmunización por medio de la vacunación, la ayudación de la sal, protección ante riesgos y accidentes, es decir, todo lo que nosotros podamos tomar como prevención ante cualquier enfermedad. Aquí no existe la enfermedad, aquí la estamos previniendo, ¿ok? Luego vamos con la secundaria, la prevención secundaria. En este caso es cuando la persona ya se encuentra en la etapa patogénica, es decir, la enfermedad ya se está desarrollando. Aquí pues ya no vamos a prevenir la enfermedad porque ya la tenemos. En este caso se va a prevenir que la enfermedad se haga más grave o pues evitar que se siga complicando, ¿no? Básicamente. Y aquí se aplican las medidas de la prevención primaria, las que acabamos de ver, pero como les comento, ya no es con el objetivo de prevenir la enfermedad porque ya la tenemos, es con el objetivo de prevenir las complicaciones que se pueden generar. En este caso, pues las medidas, nuevamente, el saneamiento, eliminación de la fuente causal, si es que la conocemos, cambio de hábitos, por ejemplo, alimentación, ritmo de sueño, bueno, tiempo de sueño, perdón, etcétera, ¿no? Todo eso que nos va a ayudar a que pues nos vayamos recuperando. Y ahora vamos con la prevención terciaria, que también la vamos a tener en la etapa patogénica. Esto se da cuando las medidas que ya vimos, o sea, las de la primaria y la secundaria, no funcionaron o no se aplicaron correctamente. Y aquí pues ya vamos a ver que va a predominar el utilizar exámenes y estudios médicos para ver qué tan grande es el daño del paciente. Aquí ya se va a aplicar un programa, como aquí lo dice, de rehabilitación para que la persona, el individuo, conozca lo que puede y lo que le puede costar más trabajo hacer, ¿no? Lo que conocemos como las fortalezas y las debilidades para que se pueda reintegrar a su vida y hacer lo que normalmente haría. Evidentemente aquí podemos ver que si el individuo ya no tiene la capacidad de ser autosuficiente, es decir, de valerse por sí mismo, pues tiene que ser ayudado por alguien más para que pueda seguir con su vida, ¿no? Entonces aquí la prevención terciaria va a ser básicamente prevenir una buena pues, calidad de vida con la condición que el paciente ya tiene, ¿no? Aquí ya no podemos ni prevenir la enfermedad, ya no podemos tampoco prevenir que sea más grave. Aquí lo que nos queda es prevenir o asegurarle una buena calidad de vida. Entonces, nuevamente vemos los 3 tipos de prevención. La primaria previene la enfermedad, la secundaria previene que la enfermedad se haga más complicada y la terciaria pues trata de prevenir o asegurar una vida de calidad para la persona aun cuando ya no tenga las capacidades básicas para ser autosuficiente. Y bueno, espero que hayan entendido esta parte de las prevenciones. Generalmente es un poco complicado porque de repente
se van a dar cuenta que hay medidas que se aplican para la terciaria y para la secundaria, para la primaria y para la secundaria, y esto empieza a ser un poco complicado, pero si tienen la oportunidad de buscar en los libros de la bibliografía oficial del Exani, ahí les marcan algunos casos específicos en donde creo yo se puede entender bien cómo es que se da esta dinámica y a lo mejor ustedes lo pueden captar de una mejor forma. Recuerden que estos videos son únicamente con el objetivo de darles un panorama amplio y pues motivarlos a que ustedes sigan investigando, que sigan conociendo un poquito más de estos temas. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Solamente utilicé una porque es el único libro de los que marca Alexani que maneja directamente este tema. Entonces, bueno, aquí está el libro. No hice la bibliografía completa en APA, pero pues aquí se pueden dar, perdón, una idea de cómo buscar el libro. Y bueno, chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Recuerden que ya nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, donde estamos como Sánchez-Study. Y también nos pueden seguir ya en Facebook, en donde nos encontrarán como Sánchez Study. Y bueno, espero verlos por aquí en otro video. Recuerden comentar sus dudas o lo que quieran en los comentarios. Algo que se me olvidó comentar también en este video es la diferencia entre signos y síntomas, pero eso se los dejo de tarea. Les encargo que si ustedes quieren poner la definición de lo que es un signo y un síntoma, lo pongan aquí abajo en los comentarios para que las demás personas también se den una idea adecuada de estos dos términos. Igual yo les estaré poniendo... les pondré, perdón, por ahí en los comentarios las definiciones de signos y síntomas para que no las confundan. Nos vemos en otro video, chicos. Gracias por vernos.